Bueno, muy buenos días. Hoy 31 de mayo de 2023. El día de hoy vamos a hablar sobre sistemas de refrigeración y aire acondicionado. El ponente es el maestro en ingeniería Leonardo Mendoza Cortés, miembro del grupo de investigación Ciencias e Ingeniería de Materiales. Soy catedrático del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Bien, comenzamos. El ciclo de refrigeración. Calefacción y refrigeración. Antes de hablar sobre el sistema de refrigeración, necesitamos entender los términos de calefacción y refrigeración. Bien, ¿qué es refrigeración? El término refrigeración se asocia comúnmente con algo frío. Un refrigerador casero, por ejemplo, mantiene los alimentos fríos. Esta condición se logra moviendo el calor de dichos alimentos. Por lo tanto, la refrigeración involucra la remoción de calor. La palabra frío describe un estado de bajo contenido de calor. Para entender la forma en que trabaja la refrigeración, primero debemos entender aquello que es calor y la forma en que dicho calor se remueve de una sustancia. ¿Qué es calor? Calor es una forma de energía. Cada objeto sobre la Tierra contiene energía de calor tanto en cantidad como en intensidad. Esa es la definición de calor. Ahora bien, cantidad e intensidad. La intensidad de calor se mide por su temperatura, generalmente en grados Fahrenheit o en grados Celsius. Si se removiera todo el calor de algún objeto, la, tempera- la temperatura de dicho objeto disminuiría a menos 459,6 grados Fahrenheit, que es lo mismo 273,2 grados centígrados. Esta temperatura se conoce como el cero absoluto y representa la temperatura a la cual toda actividad molecular se detiene. La cantidad de calor contenida en un objeto o sustancia no es igual a su intensidad de calor. Por ejemplo, las arenas calientes del desierto contienen una gran cantidad de calor. Sin embargo, una sola vela encendida contiene una mayor intensidad de calor. Aquí tenemos los dos ejemplos o las dos diferencias en esta imagen. ¿Ok? Bien. Cantidad e intensidad. Estas dos diferentes masas de agua contienen la misma cantidad de calor, aun cuando la temperatura del agua del lado izquierdo es más alta. ¿Por qué? El agua del lado izquierdo contiene más calor por unidad de masa que el agua del lado derecho. En otras palabras, la energía de calor dentro del agua del lado izquierdo está más concentrada o más intensa, resultando en una temperatura más alta. Nótese que la temperatura de una sustancia no revela la cantidad de calor que contiene. ¿Ok? Entonces aquí, aunque el líquido es menor del lado izquierdo, y el líquido del lado del contenedor del lado derecho es mayor, pero si nosotros esta temperatura concentrada
en el contenedor mínimo, lo diluimos a la misma cantidad del lado derecho, las temperaturas se van a igualar. Ok, bien. Medición de la cantidad, medición de la cantidad de calor. En el sistema inglés de unidades, la cantidad de calor se mide en términos de unidades térmicas. El BTU se define como la cantidad de energía calorífica. Un BTU es igual a 61 grados Fahrenheit y una libra de agua es igual a 60 grados Fahrenheit. Es una diferencia de un BTU. Ahora, un kilogramo de agua, 15 grados centígrados a 1 kilocaloría es igual a 16 grados centígrados. La diferencia es un grado nada más. De manera similar, en el sistema métrico de unidades, la cantidad de calor se mide en términos de kilocalorías. Estos dos sistemas son relativos. Nada más es una diferencia de un grado, 61 grados con respecto a, a 60 grados Fahrenheit, ¿sí? A un BTU, nada más un BTU y aquí es 1 kilocaloría. Bien, La, el kilocaloría se define como la cantidad de energía calorífica requerida para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua a 1 grado centígrados de manera alternada. En el sistema métrico, sistema internacional, la cantidad de calor puede expresarse usando la unidad kilojoules. Un kilocaloría es igual a 4.19 kilojoules. ¿Ok? Bien, principios de la transferencia de calor. Dice, la energía calorífica no puede ser destruida. El calor siempre fluye desde una sustancia de temperatura más alta hacia una sustancia de temperatura más baja. Una transferencia de calor. El calor solo puede ser transferido de una sustancia a otra. ¿Ok? Los sistemas de aire acondicionado y refrigeración usan los principios de la transferencia de calor. Hay una diferencia aquí. Después vamos a explicar referente a cómo es una transferencia de calor en un sistema de refrigeración. ¿Ok? Los sistemas de aire acondicionado y refrigeración usan los principios de transferencia de calor para producir enfriamiento y calefacción. Los tres principios discutidos son la energía calorífica. No puede ser destruida, solo puede ser transferida hacia otra sustancia. La energía calorífica fluye desde una sustancia de temperatura más alta hacia una sustancia de temperatura más baja. La energía calorífica es transferida de una sustancia a otra mediante uno de tres procesos básicos. ¿Ok? Bien. La energía calorífica no puede ser destruida. Para producir enfriamiento es necesario remover el calor de una sustancia transfiriéndola a otra sustancia. El principio principal a ser discutido con relación a la transferencia de calor está en que la energía calorífica no puede ser destruida, solo puede ser transferida. Otra sustancia, esto se conoce comúnmente como el principio de la conservación de la energía. Aquí tenemos un ejemplo. En un vaso de agua, si nosotros introducimos 2 cubos de hielo, aquí va a haber una transferencia de calor. ¿Ok? Una transferencia de calor. Bien, normalmente antes de servir una bebida, se le coloca 2 cubos de hielo para enfriarlo. Conforme el calor se es transferido de la bebida al hielo,
La temperatura de la bebida va disminuyendo. El calor removido de la bebida no se destruye, más bien es absorbido por el hielo, transformando el hielo de un estado sólido a un estado líquido. Una transferencia de calor. Bien, el calor fluye de caliente a frío. El segundo principio está en el que el segundo principio está en el que el calor fluye de forma natural desde una sustancia de temperatura más alta hacia una sustancia de temperatura más baja. En otras palabras, fluye de caliente a frío. El calor no puede fluir de una sustancia fría a una sustancia caliente. Ok. Consideraremos el ejemplo de las bebidas y los cubos de hielo siempre que la temperatura de la bebida sea más alta que la temperatura de los cubos de hielo. El calor siempre fluirá desde la bebida hacia los cubos de hielo. Es una diferencia de temperatura entre un líquido y un sólido. Hay diferencias de temperatura. Por ejemplo, en este cubo de hielo, con la radiación solar, lo va a absorber y va a cambiar su estado físico. Bien, el calor fluye. Métodos de la transferencia de calor. Aquí en esta imagen nos está eh, enviando un mensaje. ¿Cómo se transfiere el calor? Convección, radiación, conducción. Ahora bien, convección, aire caliente, radiación, aire frío, conducción, aire caliente. ¿Cómo es todo un ciclo? Y yo les comento referente a esta información. De esta manera trabaja un sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración tiene cuatro estaciones principales. Uno es contiene un evaporador, un condensador, un compresor, eh, un depósito de condensados. Y en esta imagen que estamos viendo actualmente nosotros es similar a un sistema de refrigeración, ¿sí? Lo vamos a ir viendo más adelante. El tercer principio está en el calor, en el que el calor es transferido desde una sustancia hacia otra mediante uno de tres procesos básicos: convección, conducción y radiación. Conducción, convección y radiación. El dispositivo mostrado es un convector perimetral, ¿ok?, que se usa comúnmente para calentar un espacio. Lo usaremos para demostrar los tres procesos de la transferencia de calor. Agua caliente fluye por un tubo dentro del convector.
Estamos hablando de la parte interna de este tubo, calentando la superficie interior del tubo. El calor es transferido por conducción a través de la pared del tubo hacia las aletas ligeramente más frías, ¿ok? Hacia las paredes del tubo, hacia, perdón, hacia las aletas. Este es como un disipador de calor. Estas aletas es un disipador de calor porque dentro del tubo entra agua caliente. Al pasar agua caliente, estos disipadores de calor disipan el calor y lo transfieren como convección, sale como convección, sale como radiación y esta es conducción por donde entra, que están adheridas a la superficie exterior del tubo. Conducción es el proceso de transferir calor a través de un elemento sólido. Enseguida, el calor es transferido hacia el aire frío que entra en contacto con las aletas. ¿Ok? Entonces, la temperatura que se está disipando por donde está pasando el líquido caliente se está transfiriendo hacia eh, los disipadores de calor, estas aletas. ¿Ok? Enseguida, el calor es transferido hacia el aire frío que entra en contacto con las aletas. A medida que el aire se va calentando y se forma y se torna menos denso, ésta se eleva, transportando el calor lejos de las aletas y hacia afuera del convector. Este movimiento del aire se conoce como corriente de convección. ¿Ok? Como corriente de convección. Este movimiento del aire se conoce como corriente de convección. Convección es el proceso de transferir el calor como resultado del movimiento de un fluido. La convección generalmente ocurre como resultado del movimiento natural del aire, causado por diferencias en la temperatura o en la densidad. Entonces, esta imagen me representa un sistema de refrigeración. Esta imagen me está representando un sistema de refrigeración. Aquí, convección. Mm, ¿Cuál sería? Aquí serían las frutas. Por ejemplo, si nosotros metemos a un refrigerador frutas traídos de la calle o del mercado, va a ser el líquido, ¿sí? Cuando entra, va a empezar a disipar calor, ¿ok? Va a entrar, lo va a absorber, lo va a absorber el refrigerante, ¿sí? Lo va a absorber el refrigerante. Entonces, aquí nada más hay tres sistemas: radiación, convección y conducción. Bien, vamos a seguir más adelante, no los quiero eh, adelantar eh, otra terminología. Lo vamos a estar analizando paso por paso. Índice del flujo de calor. Índice del flujo de calor. En refrigeración, al igual que en la calefacción, se hacen énfasis sobre el índice de la transferencia de calor, es decir, la cantidad de calor que fluye desde una sustancia hacia la otra dentro de un periodo de tiempo determinado. Este índice de calor se expresa comúnmente en términos de BTUs por horas. La cantidad de calor en BTUs que fluye desde una sustancia hacia la otra dentro del periodo de una hora. De manera similar, el Sistema Internacional de Unidades Métricas del Índice de Flujo de Calor se expresa en términos de kilowatts, que son equivalente a kilojoule por segundo. Kilowatts describe la cantidad de calor en kilojoules que fluye desde una sustancia hacia la otra en el lapso de un segundo. ¿Ok? Bien. Toneladas de refrigeración.
¿Qué se entiende por tonelada de refrigeración? Bueno, en el sistema inglés de unidades existe una fórmula de medición mayor y más conveniente para medir el índice de flujo de calor. Se llama toneladas de refrigeración. 12 BTUs por hora equivale a 3.517 kilos. Perdón, hubo una interrupción de corriente eléctrica, pero bueno, ya estamos nuevamente. Toneladas de refrigeración. Estamos viendo lo que es toneladas de refrigeración. ¿Ok? En refrigeración, al igual que en calefacción, se hace énfasis sobre el índice de la transferencia de calor, es decir, la cantidad de calor que fluye desde una sustancia hacia la otra dentro de un periodo de tiempo determinado. Este índice de flujo de calor se expresa comúnmente en términos de BTU por hora. La cantidad de calor en BTU fluye desde una sustancia hacia la otra dentro del periodo de una hora. De manera similar, en el Sistema Internacional de Unidades Métricas, el índice de flujo de calor se expresa en términos de kilowatts, que son equivalente a kilojoule por segundo. Kilowatts describe la cantidad de calor en kilojoules que fluye desde la sustancia hacia la otra en el lapso de un segundo. Ok. Ciclo de refrigeración. Periodos refrigerantes. En el sistema de unidades existe una fórmula de medición mayor y conveniente para medir el índice de flujo de calor. Se llama tonelada de refrigeración. Una tonelada de refrigeración produce el mismo efecto de enfriamiento que el deshielo de 2.000 libras de hielo en un periodo de 24 horas. Al derretirse una libra de hielo, esta absorbe 144 BTUs. Por lo tanto, cuando se derrite una tonelada o 2.000 libras de hielo, esta absorbe 2.888 BTUs o 2.000 por 144. Consiguientemente, una tonelada de refrigeración absorbe 288.000 BTUs dentro de un periodo de 24 horas. O bien, 12.000 BTUs por hora equivale a, a 288.000 en 24 horas. Por ende, una tonelada de refrigeración se define como la transferencia de calor a razón de 12.000 BTUs por hora, o lo mismo que es, o lo que equivale a 3.517 kilowatts. ¿Okay? Este periodo, en este periodo discutiremos los refrigerantes, las sustancias usadas para absorber y transferir calor con el objeto de producir enfriamiento. El hielo se derrite a 32 grados Fahrenheit o a 0 grados centígrados. Se puede utilizar hielo para conservar alimentos, dado que el calor fluye desde una sustancia de más alta temperatura hacia una sustancia de más baja temperatura. El hielo puede utilizarse en un compartimiento congelado para absorber el calor proveniente de alimentos relativamente calientes, para lograr enfriarlos. A medida que el hielo absorbe el calor, este se va derritiendo y se va drenando. Utilizado de esta manera el hielo
funge como refrigerante, absorbe el calor de los alimentos y transporta el calor lejos de los mismos. Ok, el hielo por sí solo, sin embargo, tiene una desventaja importante. Absorbe el calor y se derrite a 32 grados Fahrenheit o a 0 grados centígrados. El helado o mantecado, por ejemplo, se derrite a una temperatura inferior a 32 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados. En el mismo compartimiento congelado, el hielo no puede mantener el mantecado congelado porque el hielo se derrite a una temperatura más alta de la que se encuentra el mantecado. ¿Ok? Hielo seco como refrigerante. Existen otros tipos de hielo, conocido como hielo seco, que es dióxido de carbono sólido congelado. Este cambia directamente de un estado sólido a un estado líquido, a un estado de vapor a menos 109.4 grados Fahrenheit, por lo que es igual a 78.6 grados centígrados. Usado en el mismo compartimiento congelado, el hielo seco se podría mantener el mantecado congelado en virtud de que éste cambie de estado a una temperatura inferior a aquella a la cual se derrite el mantecado, pero daría como resultado una temperatura innecesariamente baja. Además de lo anterior, tanto el hielo puro como el hielo seco se consumirían en el proceso de enfriamiento, por lo que tendría que ser reemplazado continuamente. Finalmente, el refrigerante R22 es un químico usado en muchos sistemas de refrigeración. Hipotéticamente, si un recipiente abierto de líquido R22 fuera colocado en un compartimiento congelado, al ser expuesto a presión atmosférica, absorbería el calor entrando en ebullición violenta. Estamos hablando del refrigerante R22. Si lo mantenemos a presión atmosférica, absorbería el calor entrando en ebullición violentamente, pero esto no se aprecia a simple vista. Se aprecia, bueno, esto sucede en cuestión de segundos. Ujú. Porque hay un intercambio de calor muy brusco, como si estuviéramos hablando un choque térmico. Por eso hay el cambio de estado o el cambio de estos fenómenos es instantáneo. Ustedes han visto cuando se carga refrigerante a un sistema y cae una gota de refrigerante al piso, se evapora en segundos, porque hay una diferencia de temperatura bastante grande. De menos 41 a 0.4 grados Fahrenheit, o lo que es igual a menos 40.8 grados Fahrenheit. ¿Sí? Este es un ejemplo hipotético, porque los refrigerantes químicos están ambientalmente reglamentados, por lo que los sistemas de refrigeración requieren legalmente de estar sellados. Cualquier pérdida de refrigerante hacia la atmósfera se supervisa muy de cerca y generalmente no está permitida. Ya saben que hace un vacío, desplaza el oxígeno. Entonces, es peligroso si nosotros estamos cerca de donde se está cargando gas a un sistema y hay fuga de refrigerante, es peligroso porque desplaza el oxígeno. A presión atmosférica, cada una de estas tres sustancias, hielo puro, hielo seco y R22, absorben calor y cambia de estado a su propia medida de temperatura fija. El hielo puro se derrite a 32 grados Fahrenheit
o 0 grados centígrados. El hielo seco se sublima a menos 109,4 grados Fahrenheit o menos 78,6 grados centígrados. Y el R22 hierve a menos 41,4 grados Fahrenheit o menos 40,8 grados centígrados. Aquí hay tres fenómenos. El hielo puro, el hielo seco y el R. Estamos hablando de un hielo puro que tiene oxígeno y nitrógeno. Y, perdón, e hidrógeno, H2O. Tiene agua, está congelado. Ok, ese es puro. Y el hielo seco nada más es el puro hidrógeno, ¿sí? Se sublima, o sea, se ve el vapor cuando se está derritiendo el hielo seco, se ve cómo se desprende un vapor blanco, por eso dice se sublima. Y el R22 es instantáneo. Cuando hace contacto con la presión atmosférica, eh, desaparece, se iguala con el medio ambiente. ¿Por qué deseamos una sustancia que cambia de estado mientras produce refrigeración? ¿Por qué? Ah, bueno. Efectos de la transferencia de calor. Cambio de fase. Esta pregunta tendrá mejor respuesta si examinamos los efectos de la transferencia de calor en agua. Consideremos una libra de agua de 60 grados Fahrenheit. Una libra de agua de 60 grados Fahrenheit. Aumentando o disminuyendo a un BTU de energía calorífica. La temperatura del agua se eleva o se reduce en 1 grado Fahrenheit. Igualmente, agregando o sustrayendo 1 kilocaloría o 4,2 kilojoule de energía calorífica a un recipiente contenido 1 kilogramo de agua a 15 grados centígrados, la temperatura del agua se eleva o se reduce a 1 grado centígrado. Se eleva. En BTUs se eleva 1 grado Fahrenheit o 1 grado centígrado. Es el efectos de la transferencia de calor. Por lo tanto, agregando 152 BTUs a una libra de agua a 60 grados centígrados Fahrenheit, elevará su temperatura a 212 grados Fahrenheit. ¿Okay? Aun cuando este es el punto de ebullición, aun cuando es el punto de ebullición del agua a presión atmosférica, agregando un BTU, más no provocará la evaporación total del agua. Igualmente agregando 85 kilocalorías a 356 kilojoules a 1 kilogramo de agua a 15 grados centígrados, elevará su temperatura a 100 grados centígrados, cuando este es el punto de ebullición del agua a presión atmosférica, agregando 1 kilocaloría de más de 4,2 kilojoules, no provocará la evaporación total del agua. ¿Okay? Efectos de la transferencia de calor. De hecho, para poder transformar la totalidad de una libra de agua de 212 grados Fahrenheit a una libra de vapor, a la misma temperatura, se requerirá añadirle 970,3 BTUs. Ok, igualmente, para poder transformar la totalidad de 1 kilogramo de agua de 100 grados centígrados, está en forma de vapor, a 1 kilogramo de vapor, a la misma temperatura, se requerirá añadirle 244,5 BTUs, perdón, 244,5 kilocalorías, que es igual a 1023 kilojoules. ¿Ok?
Efectos de la transferencia de calor. Claramente, cuando se condensa una libra de vapor de 212 grados Fahrenheit, esta emana 970.3 BTUs de energía calorífica. En el proceso, una vez que el vapor se condensa por completo, la remoción de mayor cantidad de calor comenzará a disminuir la temperatura del agua por debajo de 212 grados Fahrenheit. Igualmente, cuando se condensa 1 kilogramo de vapor de 100 grados centígrados, esta emana 244.5 kilocalorías, que es igual a 1023 kilojoules de energía calorífica en el proceso. Una vez que el vapor se condensa por completo, la remoción de cantidad de calor comenzará a disminuir la temperatura del agua por debajo de 100 grados centígrados. Calor latente. La cantidad de calor latente que debe agregarse al agua que le permita evaporarse no puede ser detectada por un termómetro común. Esto se debe a que tanto el agua como el vapor permanecen a la misma temperatura durante este cambio de estado. Este tipo de calor se llama calor latente, pues es una energía calorífica oculta en el calor latente. Es la energía involucrada en el cambio de estado de una sustancia de estado líquido a estado de vapor en este ejemplo. ¿Sí? Calor sensible. El calor sensible es energía calorífica. Al regresarse o removerse de una sustancia resulta un cambio de temperatura mensurable. Los refrigerantes pueden absorber una cantidad significativa de calor cuando cambian de estado, mucho más que si simplemente cambiaran de temperatura diferentes sustancias. Tienen diferentes temperaturas específicas, las cuales ocurren estos cambios de estado y se requieren de diferentes cantidades de calor para que este cambio pueda tener lugar. También tienen diferentes capacidades de absorción de calor. Esta capacidad es una propiedad de la sustancia denominada calor específico. Calor específico. Supongamos cantidades iguales de dos líquidos diferentes A y B. Ambos, ambas temperaturas de, ambos a temperaturas de cuarto, que van a ser calentados. Los quemadores de gas se encienden y se ajustan para quemar exactamente la misma cantidad de gas en el mismo lapso, asegurando que cada recipiente de líquido reciba la misma cantidad, ok, la misma cantidad de calor. Después de un tiempo, el termómetro en el recipiente de líquido A indica una temperatura de 140 grados Fahrenheit, 60 grados centígrados, mientras que el termómetro del otro recipiente de líquido indica una temperatura de 200 grados Fahrenheit a 93.3 grados centígrados. A pesar de que se virtieron cantidades iguales de los líquidos, ambos con la misma cantidad de calor. ¿Por qué el líquido B ha alcanzado una temperatura superior en comparación con el líquido A? La razón es que el líquido B tiene menos capacidad para absorber el calor que el líquido A está que el líquido A. Esta capacidad de absorción de calor se conoce como calor específico. El calor específico de una sustancia se define como la cantidad de calor en BTUs que se requiere para elevar la temperatura de una libra
de dicha sustancia en un grado Fahrenheit. Igualmente, en unidades métricas, el calor específico se define como la cantidad de calor en kilojoules que se requiere para elevar la temperatura de un kilogramo de dicha sustancia en un grado centígrado. Refrigerantes modernos. Aquí. Los refrigerantes modernos son sustancias que se usan para absorber y transportar calor en el, con el objeto de producir enfriamiento. Cuando se está seleccionando el refrigerante a ser usado en una aplicación específica, el fabricante debe considerar, además de las propiedades de transferencia de calor, la eficiencia, las precisiones de operación, la compatibilidad con materiales, la estabilidad, la toxicidad, la flamabilidad, el costo, la disponibilidad, la seguridad y el impacto ambiental. Todas todas esas variables deben ser considerados para el bien del medio ambiente, para el bien de la vida, porque si no se toman en cuenta todos esos parámetros, sería una catástrofe. ¿Por qué? Porque el, el sistema de refrigeración actualmente es vital para la vida. De lo contrario, no se podrían conservar alimentos, hortalizas, diferentes productos orgánicos. Los refrigerantes más comunes usados en la actualidad en sistemas mecánicos de refrigeración son refrigerante 123 o R123, el R134A y el R22. Se puede usar, se puede usar amonia R717 como refrigerante y bajo ciertas precisiones de absorción también puede usarse R718 o dióxido de carbono R744. El refrigerante R22 ha sido el refrigerante más usado en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales desde la década de los 40. Para propósito de esta clínica, se usará este refrigerante como muestra en los ejemplos. ¿Okay? Bien, ciclo de refrigeración. Periodo 3 con ciclos de refrigeración. El ejemplo del comportamiento congelado usado en el periodo anterior nos demuestra que a cierta presión los refrigerantes absorben calor y cambian de estado a una temperatura fija. También nos demuestra que estos refrigerantes se consumen en el proceso de enfriamiento, ya sea pasando a estado líquido o convirtiéndose en vapor. Ok, este periodo discurre sobre la manera en que el refrigerante puede ser recuperado y ser reusado para continuar el ciclo de refrigeración. Bien, sistemas de refrigeración. Aquí ahora entramos lo que son o cómo está integrado un sistema de refrigeración. Ok, vamos a ver cada uno de sus estaciones. El ejemplo de comportamiento congelado usado, usado en el periodo anterior nos demuestra que a cierta presión los refrigerantes absorben calor y cambian de estado a una temperatura fija. También nos demuestra que estos refrigerantes se consumen en el proceso de enfriamiento, ya sea pasando a estado líquido o convirtiéndose en vapor. Aquí. Aquí, aquí está el refrigerante líquido, el refrigerante en el sistema. ¿Dónde se encuentra este depósito en un sistema de refrigeración? Generalmente se le conoce como depósitos de refrigerante líquido. Ok, posteriormente pasa a un flujo de aire. Y si este refrigerante está en su estado normal, pasa por
o caliente va a pasar por un flujo de aire donde se va a condensar y se va a recuperar el vapor refrigerante. Ok. Este periodo discurre sobre la manera en que el refrigerante puede ser recuperado y ser usado para continuar el ciclo de refrigeración. Ok. Sistema de refrigeración. Aquí tiene un signo. Bueno, ¿qué es el evaporador? El evaporador generalmente es donde nosotros ponemos todo lo que queramos meter en el refrigerador. El evaporador es donde se recoge todo el calor de los productos que están dentro del refrigerador. Aquí se recoge todo el calor. Después, ya que recogió todo el calor, sale del evaporador y entra y sale vapor refrigerante. Entra a un condensador o entra a un compresor. Saliendo del evaporador va a entrar a un compresor, ¿ok? Del compresor va a salir. Primero, aquí están dos elementos. ¿Quién es este? Este es un compresor, donde está el signo de interrogación. Sale del evaporador, entra al compresor. Ok, hipotéticamente un sistema de refrigerante rudimentario podría ser construido usando un tambor de refrigerante líquido a presión atmosférica, un serpentín, un tambor de recuperación y una válvula para regular el flujo de refrigerante. Ok. Hacia el serpentín, al abrir la válvula refrigerante líquido fluye al serpentín por medio de gravedad a medida que el aire caliente es impulsado sobre la superficie del serpentín. Ok, sobre la superficie del serpentín, perdón, esto es en este, perdón, me adelanté. Fluye. ¿El refrigerante fluye al serpentín o el flujo de aire? El refrigerante líquido dentro del serpentín va absorbiendo el calor del aire, lo que eventualmente ocasionará la ebullición del refrigerante mientras el aire se va enfriando. El ajuste de la válvula posibilita el suministro de la cantidad justa de refrigerante líquido hacia el serpentín, que permite que todo el refrigerante se evapore antes de llegar al extremo final del serpentín. Aquí se evapora el refrigerante, aquí se almacena en forma de vapor. ¿Ok? Una desventaja de este sistema está en que después del paso del refrigerante líquido por el serpentín, recuperándose posteriormente en el tambor como vapor, este ya no puede ser usado. El costo y el impacto ambiental del refrigerante químico requieren que el proceso de refrigeración continúe sin pérdidas de refrigerante. Además, la temperatura de ebullición del R22 a presión atmosférica es de menos 41,4 grados Fahrenheit, o es lo mismo a 40,8 grados centígrados. A esta innecesariamente baja temperatura, la humedad contenida en el aire que pasa por el serpentín se congela en la superficie del mismo, provocando últimamente su bloqueo total. Ciclo cerrado. Este eh, es un ciclo cerrado porque no hay pérdidas. Ok, aquí hay un ciclo cerrado. Perdón, ciclo cerrado. Para resolver el primer problema se requiere de un sistema que recupere este refrigerante usado y lo convierta nuevamente a su estado líquido. Ok, evaporador entra por un compresor, refrigerante líquido. De esta manera el refrigerante podrá pasar nuevamente por el serpentín. Esto es exactamente lo que sucede en un sistema típico mecánico de refrigeración. El refrigerante líquido absorbe el calor y se evapora dentro de un dispositivo llamado evaporador. En este sistema se demuestra el aire se enfría cuando pasa por el evaporador, mientras que el calor es transferido
al refrigerante, provocando su ebullición y su cambio a estado de vapor. Como ya lo vimos en el periodo anterior, un refrigerante puede absorber una gran cantidad de calor cuando cambia de estado, debido al cambio de estado del refrigerante. El sistema requiere de mucho menos refrigerante que si simplemente el refrigerante estuviera aumentando su temperatura. El vapor del refrigerante debe ahora transformarse nuevamente a estado líquido. Entonces, aquí hay un evaporador, ¿ok? Evaporador sale en forma vapor refrigerante y se acumula en este depósito. Bien, sistema de refrigeración. En un sistema de refrigeración generalmente hay dos tipos, sistema abierto y sistema cerrado. En un sistema de refrigeración es un sistema cerrado porque no hay pérdida de energía. Porque, ¿cómo lo podemos comprobar? Existen refrigeradores de muchos años, 10, 15, 20, 30, hasta 40 o 50 años, un refrigerador sigue trabajando. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de refrigerante. Así como eh, recoge todo el calor, sale en forma de vapor del evaporador, entra a un compresor, se comprime ese vapor, se comprime. Después de que sale del compresor, entra a un condensador. Ese vapor caliente a alta presión y alta temperatura se condensa y se vuelve en líquido. O sea, llega a un depósito de condensados y otra vez empieza el ciclo. Y así está el ciclo trabajando, por eso no hay pérdidas. Ok, punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del agua tenemos presión contra temperatura. Si a mayor presión va a llegar mayor temperatura. ¿Ok? A mayor presión. Por eso a veces estamos aquí nosotros entrando en lo que es el compresor. El compresor a nosotros al presurizar el vapor de refrigerante, al presurizarlo, la temperatura aumenta. ¿Sí? Por eso dices que entra de lo que sale del compresor, sale a una alta temperatura y a una alta presión y entra a baja temperatura y, y a una baja presión. Tiene en la absorción del compresor entra a baja temperatura y a baja presión. Esa temperatura proviene del evaporador proviene esa temperatura. Y en la descarga del compresor va a salir a una alta presión y a una alta temperatura. ¿Ok? Punto de ebullición del refrigerante. Ahora, aquí es al revés. Punto de ebullición. Temperatura contra presión. Ok. Entre más presión, ahora, aquí va a caer la presión, dice punto de ebullición. ¿En dónde estamos hablando aquí? Del evaporador, ¿sí? Ciclo de vapor con presión. Bien, evaporador. Este es un evaporador. Del evapora ¿Qué es un evaporador? Donde se hace la escarcha. Donde se hace la escarcha de un refrigerador o de un sistema de refrigeración, donde se hace la escarcha, esa es la parte del evaporador. Esa es la parte del evaporador. Entonces, recoge el calor, sale en forma de vapor a una presión determinada y una temperatura determinada. Sale en forma de vapor. Desde luego, no debe de tener moléculas de agua porque de lo contrario, las moléculas de agua es enemigo del compresor. ¿Ok? Entra al compresor, sale del compresor a una presión y a una alta temperatura. Por eso aquí vamos a ver el cambio, la transferencia de calor que hubo. Entra un condensador, se condensa ese vapor de refrigerante, se condensa. Aquí generalmente trae un depósito de condensados.
aquí, a este sistema estamos, si así como está ese sistema, estamos hablando de un refrigerador, pero si habláramos de un compresor, vamos a suponer de unos 200 caballos, unos 200 HP este compresor, entonces tuviera aquí un depósito de condensado. Pero esto estamos hablando de un sistema de refrigeración doméstico. ¿Por qué no tiene un depósito de condensados? Ah, bueno, porque ese tiene un tubo capilar, después de que sale del condensador, entra al evaporador, pero por medio de un tubo capilar, ¿sí? Tiene un dispositivo de expansión, ¿sí? Que abre y cierra, de acuerdo a la presión que está saliendo del condensador y de acuerdo a cómo lo requiere. Actualmente ya tienen sensores para poder regular esa entrada de refrigerante al evaporador, y así es un ciclo de refrigeración, ¿sí? Esta es una válvula de expansión, un evaporador, un compresor y un condensador, ¿ok? Fíjense ustedes cómo fluye el calor de frío y aquí se está disipando el frío, perdón, pues sí, un frío. Y aquí se disipa un calor, por eso está en forma de en color rojo. Bien. Sistema básico de refrigeración. Este es un sistema básico de refrigeración común, ¿sí? Y este sistema de refrigeración lo traen todos los equipos, todos los equipos. Línea de líquido, línea de líquido, condensador, línea de líquido, dispositivo de expansión, ¿ok? Condensador. Vamos a empezar por el evaporador. Línea de líquidos. Entra aquí, esa válvula de expansión entra. Se deposita el calor al compresor, evaporador, dispositivo de expansión. Uno, dos, tres, cuatro. Un sistema común. Evaporador. ¿Cuál es su función del evaporador? Sí. Recoge todo el calor, mezcla de líquido y vapor refrigerante. Aquí entra, aquí sale, A y B. Bien. Compresor, vapor refrigerante de baja presión desde el evaporador. Aquí viene del evaporador, se comprime, vapor refrigerante a alta presión hacia el condensador, alta presión y alta temperatura. ¿Ok? Dispositivo de expansión, refrigerante líquido, entre mezcla de refrigerante líquido y vapor. ¿Ok? Aquí, refrigerante líquido y sale para el evaporador, condensador, vapor refrigerante. Aquí, de lo que viene del compresor, entra al condensador y sale en forma de líquido. Aquí entra en forma de vapor y sale en forma de líquido. Sistema básico de refrigeración. Una presión de alta y una presión de baja. ¿Ok? Una presión, mmm, estamos hablando, bueno, presión de baja. Sale del evaporador, entra al compresor, sale del condensador, una presión de alta. Aquí ya sale en forma de líquido. Y otra vez empieza el ciclo. Línea de líquido. Ciclo de refrigeración. Periodo, presión, gráfica, entalpía. Bien, gráfica, entalpía. Aquí está. Mezcla de líquido y vapor y línea de líquido saturado. Bien, estamos en entalpía y presión. Vapor sobrecalentado. Líquido sobreenfriado. Entra al compresor, comprime, sale en forma de subenfriado. Línea de vapor saturado. Línea de temperatura constante, presión. Calor de vaporización del agua. Es la misma, este es un ciclo. ¿Cómo se comporta? eh,
cómo se comporta un sistema de refrigeración de A a B. Entalpía de A, de A a B. Este es el proceso de A a B, es el proceso del evaporador. Ese es el proceso del evaporador. Cómo entra, cómo aumenta su presión y cómo disminuye nuevamente. Bien, evaporador. Ese es el proceso.